Claudia Vernaza está en línea. ¿Qué tal, diputada Eduardo Serenellini? Junto a Débora, Fernando, aquí estamos. Eduardo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? estás? Muy bien, muy bien. Acá tratando, nos veíamos un poco desfasada la situación ciencia, tecnología, inversiones, apuesta por parte en estas políticas de Estado previo a la pandemia. Corramos la pandemia porque sabemos que es una situación muy, muy particular, pero es como que tenemos buena materia prima, pero hay que darle forma y que sea realmente una política de Estado, Claudia. Sí, realmente, el sistema científico argentino es muy prestigioso, nos ha dado muchísimas satisfacciones y seguramente en línea con lo que estás diciendo, no siempre los gobiernos y el cuidado que tiene que hacerse desde el Estado a esta tarea ha sido el mejor, ¿no? Y aún así hay una enorme resiliencia de nuestro sistema científico-tecnológico que nos ha dado enormes satisfacciones, muchos descubrimientos, muchos avances, innovaciones tecnológicas, y esto nos ha dado un prestigio internacional. Y me parece que la restitución del ministerio ha sido un primer gesto para definitivamente tomar un rumbo de estabilización del respaldo que tiene que dar el Estado al sistema científico, tecnológico y de innovación. Creo que esa restitución del ministerio no tiene que tener ya marcha atrás, y a partir de allí hay varios gestos que ha dado el gobierno nacional, algunos referidos incluso a la inversión en universidades donde justamente investigan nuestros científicos. Hay que acompañar con algunas medidas legislativas, como es en nuestro caso la posibilidad de discutir una ley de financiamiento progresivo y federal, ¿no? ¿El financiamiento es público-privado? ¿Es solo público? ¿Es privado? El enfoque que tiene el proyecto que tiene mi autoría tiene que ver con que el Estado está en el centro de la escena, y la inversión se refiere sobre todo al sistema científico-tecnológico público. Esto no significa que no reconozca y no prevea algo que ya existe, que ya lo hace el INTI, ya lo hace el INTA, ya está en nuestras universidades presente, que es la colaboración público-privada, aunque hoy justamente varios de los expertos que nos acompañaron en nuestra primera reunión informativa señalaron que el ámbito privado de la Argentina no ha sido particularmente un ámbito que haya invertido en investigación. Así que seguramente hay que generar un clima que sea propicio para eso. ¿Qué tal, diputada? Débora de Urieta la saluda. Justo sobre ese punto le quería preguntar, ¿cómo se puede fomentar que el sector privado también apueste a la investigación y decida invertir? ¿Se está pensando en alguna política en puntual para eso? En primer lugar, tenemos que cambiar el modelo productivo, el modelo económico productivo. Si nuestros capitales van a ser capitales golondrina y siempre vamos a estar pensando en fugarlos, seguramente que alguien que está pensando en ir a instalar su empresa a un paraíso fiscal, mejor dicho, una guarida fiscal, no está pensando en invertir en desarrollo tecnológico o innovativo. Resulta evidente que nuestro empresariado tiene que ser un empresariado nacional, territorial, que piense en invertir en el propio país, y seguramente el Estado va a tener que dar incentivos para que esto ocurra o para que estos empresarios tengan la posibilidad de ser los que más se desarrollen, digamos. Porque en definitiva, Claudia, se retroalimenta. Se retroalimenta, porque lo que vos invertís hoy en ciencia, mañana es una solución para tu empresa, desde algún punto de vista, ¿no? Totalmente. Claro. Y seguramente que la empresa también, sobre todo, va a tener que invertir en lo que se llama el componente de innovación, ¿no? En la capacidad de aplicar ese avance científico en un modelo productivo. Y esa inversión en innovación va a tener que ser desde el Ministerio de la Producción, no solo desde el Ministerio de Ciencia, muy fomentado. Claro. Claudia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien. Claudia, usted nombraba en parte lo que fue darle otra vez el rango de ministerio a la ciencia y la tecnología en la República Argentina como una medida importante. Importante también la designación de Salvarezza como ministro del área, un hombre que no solo investigador del CONICET, sino fue presidente del CONICET, conoce de lo que estamos hablando. ¿Habló sobre este tema con Salvarezza, con el ministro? ¿Qué necesidades tiene hoy el ministerio?
Sí, en mi carácter de vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y principal autoridad o autoridad del bloque en esta materia, designado por las autoridades de mi bloque, me corresponde a mí tener la interlocución con nuestros referentes en esta materia, y en nuestro caso es claramente Roberto Salvarezza, además de, por supuesto, Ana Franchín, Fernando Peirano y otros protagonistas, otros actores del sistema científico-tecnológico. Así que estamos en permanente charla con ellos, también con la presidenta del INTA, con la comisión, con el consejo directivo del INTI. Y en este diálogo, la verdad que yo siempre comento algo, perdonen que voy a comentar algo un poco en términos coloquiales. La verdad que me ha tocado en suerte un ministro que yo estoy muy contenta, digamos. La verdad que tuve mucha suerte acerca de con quién tenía yo que hacer el puente. Porque Roberto Salvarezza no solo conoce el sistema científico-tecnológico, sino que conoce la Cámara de Diputados. Entonces ha estado en los dos lugares, los conoce muy bien, es muy afable, nos responde siempre, responde todas nuestras dudas, tanto al propio bloque como a la Comisión de Ciencia y Tecnología en general, toda vez que el presidente de la comisión lo ha invitado, lo ha consultado. Roberto y su equipo ha estado presente. Claudia, en medio de esta situación de pandemia, nos cambió todo. ¿Cómo se está movilizando este tema de ciencia, tecnología, etcétera, en el mientras tanto? Sabemos que es muy importante, pero hay urgencias. Sí, seguramente. Y esas urgencias, hay colectivos de científicos, de investigadores que nos las están haciendo saber, nos escriben, nos estamos atendiendo en audiencias privadas y al mismo tiempo su voz está siendo escuchada en los expositores y expositoras que están viniendo a las reuniones informativas. Sabemos que hay un tema de retraso salarial que esperemos que se pueda empezar a resolver con la apertura de paritarias en el ámbito público que ha sucedido la semana que pasó. Seguramente hay otras urgencias referidas al capital de trabajo y bueno, también sabemos que hay temas referidos al régimen jubilatorio. Todos esos temas los estamos charlando en un contexto donde nos tenemos que situar en una pandemia, claro. Pero sí, estamos al tanto de todas estas urgencias y las estamos tratando de resolver. Algunas les corresponde al ámbito legislativo. Entiendo. Y otras son propias del Ejecutivo. Claro. Acá en la mesa hablábamos sobre aquellos científicos que se ven tentados a irse a otros países. En el marco de la pandemia y con esta crisis puntual que estamos viendo económica, ¿se vio acelerado ese proceso? No, por ahora no ha sido eso el reclamo. El reclamo tuvo que ver sobre todo con el retraso salarial. ¿Cuánto gana un investigador del CONICET que recién ingresa? Eso depende mucho de en qué situación están con sus títulos, cuál es el proyecto, cuál es el programa, pero la escala salarial está retrasada y ese retraso se está viendo y se va a ver ahora en paritarias, y ahora justamente muchos de los representantes gremiales de estos trabajadores y trabajadoras van a estar presentes en una de las reuniones informativas donde se va a tratar el tema particularmente. Creo que esos son temas que tienen que tratarse en paritarias. Eso es fundamental. Es importante el tema que plantea. Prefiero que sean ellos, que sean las autoridades paritarias y los representantes gremiales que expliquen más precisamente este tema. Nosotros estamos muy atentos a esa discusión. Es importante este tema que plantea Débora porque, a ver, el mundo y más en este tema están muy atentos, ¿no? A ver dónde hay buena materia prima, y Argentina, bueno, uno va a Israel y la ciencia tenés cantidad de argentinos, vas a Estados Unidos y tenés cantidad, y bueno, claro. Y así, no sé, algo tenemos que hacer para cuidarlos. El mundo ya no tiene fronteras, ¿no? Es más para la juventud, pero... Es un tema de primer nivel de preocupación, el tema salarial, porque además no nos olvidemos que el 80% del patrimonio, de lo que llamamos sistema científico, el 80% lo integran los trabajadores y trabajadoras de la ciencia. Son el 80% de lo que estamos hablando. Luego están los insumos para el laboratorio, los libros de estudio, la conectividad, los instrumentales, pero lo principal lo conforma el grupo humano que investiga. Ahora, debo comentar también que esta paritaria no está aislada de la paritaria general en la que está entrando el sector público, porque también debo ser muy clara en esto y muy sincera, todo el sector público tiene retrasos y no solo el sector científico.
Claro. Claudia, más allá de estos proyectos que estamos hablando y de este tema salarial, si uno tiene que comparar el presupuesto pensado, que están discutiendo, que van a empezar ya a discutir más profundamente ustedes, el presupuesto 2021, si uno lo tiene que comparar con el 2019, ¿hay aumento en las partidas para la ciencia y la tecnología? Sí. Por supuesto, a mí me corresponde, yo estoy en este momento estudiando todas las planillas y los anexos de nuestro presupuesto, y los estudios que a mí me corresponde hacer tienen que ver con la atención de la niñez y con el tema con todo lo que tenga que ver con el renglón científico-tecnológico. Así que están todos mis asesores estudiando esos dos renglones particularmente, porque es mi responsabilidad como diputada. Y en el tema científico-tecnológico ha habido un aumento, no quizás todo lo que queremos y todo lo que uno quisiera, pero claramente hay una apuesta a sostener y a generar un financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología. Se nota con claridad en los números del presupuesto. Y uno incluso lo vemos en universidades nacionales, por ejemplo en el Gran Buenos Aires, donde hay polos tecnológicos, donde hay distintos laboratorios que se han incorporado en los últimos tiempos. Eso suma, ¿no?, en el semillero. Sí, además uno de los últimos anuncios del presidente hace unas semanas tuvo que ver con una inversión muy importante en infraestructura científica en esas universidades que vos estás comentando y que fueron tan denostadas en el gobierno anterior. ¿Para qué queremos universidades? Se llegó a escuchar por ahí, cuando en realidad muchos de los avances y muchos de los productos que se están obteniendo y muchos de los kits de diagnóstico rápido se están logrando en estos laboratorios que vos comentás. En mi caso soy docente e investigadora científica de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que es un orgullo del conurbano sur. Por eso. En algún momento igualaremos con el mundo, que no nos comparen con Harvard, que no nos comparen, ¿no? En algún momento decir, bueno, tenemos prestigio, y el prestigio pasa a las fronteras también, Vernaza. Yo creo que en materia de prestigio podemos sentirnos muy orgullosos. Claro lo que nos falte es dar todo el respaldo que se necesita, y en eso estamos. Está muy bien, está muy bien. En cuanto a la vacuna, en cuanto a lo que está ocurriendo hoy con la pandemia puntualmente, ¿estamos en línea y en contacto permanente con el mundo, ya que la tenemos a usted allí en relación a la ciencia? Sí, absolutamente. Nuestras autoridades sanitarias y también nuestras autoridades científicas tienen una enorme conexión tanto con autoridades como con laboratorios. Imagínense, estamos todos preocupados, todos y todas esperando la primera vacuna que llegue. Se lo he escuchado decir al ministro de Salud de mi provincia, al doctor Daniel Goyán. Y también ya está previsto el programa y el calendario de vacunación, cuál va a ser la población destinataria de las primeras dosis. O sea, estamos todos atentos 24/24. O sea, no descansan nuestras autoridades sanitarias. Lo puedo hablar sobre todo con conocimiento de causa, tanto de las autoridades nacionales como de las autoridades de mi provincia, la provincia de Buenos Aires. ¿Se aclaró el tema del conteo de las personas fallecidas, el famoso tema de estas últimas horas? Sí, por supuesto. A ver, ¿qué pasó? Yo recomiendo seguir por las redes al doctor Goyán. El doctor Goyán fue muy claro en esa materia, comentando que quizás esta ha sido una oportunidad para mejorar la carga de los datos. No había un problema respecto del rigor de los datos. Había un problema en materia de carga, de la dinámica de la carga, que es lo que en estos días se pudo mejorar, y yo prefiero que ustedes lo convoquen a Daniel para que lo comente más en detalle, pero él lo ha hecho público hoy en sus redes. Gracias. Lo que ha hecho público es exactamente lo que les acabo de comentar. Gracias, diputada Vernaza, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por favor, como siempre. Bueno, muy amable.